No, seguramente nos va a contar sus experiencias desde el punto de vista de haber vivido y presenciado las situaciones, al igual que John y al igual que María. Em, pues entonces les cuento también que tenemos como moderador a Zair Mundaray, perdón, abogado especialista en criminalística, políticas públicas y seguridad y derechos humanos. Zair es un especialista en el tema de defensa de los derechos humanos y es además es venezolano, ha llevado casos muy importantes en Venezuela, es un exiliado político perseguido por el régimen venezolano, al igual que nuestro querido director académico de estos foros, que es Tulio Hernández. Yo entonces, sin más, le voy a dejar la palabra a Zair. Por favor, hagan sus preguntas a medida que va sucediendo el conversatorio y estaremos muy atentos para que podamos responderlas. Quiero presentar también, perdonen, a Juan Navarrete, que se acaba de incorporar y es otro de nuestros panelistas. Juan es abogado, es cofundador de Ávila Monserrate y fue director para América Latina del Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Juan Navarrete fundó digamos que, mm, diga- varios órganos de defensa de los derechos humanos en Venezuela y ha sido parte de investigaciones y de comisiones de la verdad muy importantes durante los tiempos de democracia y también durante los tiempos de dictadura, pues lamentablemente, al igual que todos los demás, tienen que estar fuera del país. Bienvenidos, Zair. Gracias, Daphne. De verdad que, bueno, todo un honor estar el día de hoy con este panel tan calificado. Además, de gente que conoce tanto de las nuevas dinámicas que estamos viviendo con los migrantes, la violencia y el tema de derechos humanos, lo cual constituye todo un reto, a mi modo de ver, para los países receptores en toda Latinoamérica, sobre todo. Bueno, yo quisiera empezar escuchando a nuestros invitados en el orden. Empecemos por John, luego María. Bueno, empecemos por María, las damas primero. John, Juan y Kyle. En 3 minuticos tratar de que nos expliquen o nos den su visión, cómo ven las cosas, cómo ven esa conexión de la diáspora venezolana, todas estas personas que están llegando a Colombia o que ya se encuentran en Colombia producto huyendo de una cantidad de situaciones de violaciones masivas de derechos humanos, sobre todo derechos económicos, sociales y culturales, cómo se están insertando o cómo se vinculan con las dinámicas ya existentes en Colombia, sobre todo con lo que tiene que ver con la violencia, el control de grupos armados y las carencias propias que tiene Colombia en cuanto a la atención de sus derechos fundamentales. En 3 minuticos para poner este tema en contexto. Gracias. Hola, Zair. Buenos días a todas y a todos. Gracias por la invitación. Y sin más preámbulos, pues yo quisiera arrancar diciendo que evidentemente el fenómeno migratorio venezolano en este caso, pues no es una cosa particular de Colombia, como bien lo decía Zair, pues tiene afectaciones en la región, en el cono sur. Sin embargo, a veces hablamos de los fenómenos como si fuera algo endémico y aquí vale la pena no perder de vista otras experiencias que ocurren en el mundo. Y uno, digamos, yo tuve la oportunidad de trabajar cuando estudiaba en España en el Observatorio de Derechos Humanos y Política Criminal de la Universidad de Barcelona, donde hicimos un estudio sobre precisamente la migración en España y digamos cómo se configuraba toda una mirada desde lo penal sobre el tema de la migración, ¿no? O sea, no hay que perder de vista, digamos, esa concepción de la Europa fortaleza o los mismos mecanismos que se utilizan en Estados Unidos frente a la migración. Acá la diferencia, hablamos de una migración como sur-sur y allí hablamos de una migración sur-norte, pero es importante no perder esos referentes, así estemos hablando de unos países receptores con unas condiciones socioeconómicas diferentes, no podemos perder de vista, digamos, esas experiencias, precisamente cuando, digamos, unas faltas administrativas como puede ser pasar irregularmente una frontera, terminan atendiéndose desde lo penal. Entonces, esa famosa Europa Fortaleza, donde hablo en España alrededor de 2008, tenías 10 centros de internamiento para extranjeros, donde, digamos, las condiciones
terminabas privando la libertad de esas personas por una falta administrativa. Entonces, en términos de Bauman, es como, digamos, los estados tienen muy pocas capacidades para diseñar realmente políticas públicas de integración y, digamos, se vuelve peligroso en la medida que frente a esa poca capacidad para gestionar como los flujos migratorios, se someten a soluciones de problemas muy a corto plazo al final terminas desarrollando, implementando en la realidad políticas muy excluyentes y de persecución del crimen con rostro migratorio. Entonces creo que, digamos, aquí pues hay un gran riesgo, digamos, desde la Fundación Ideas para la Paz. En 2018 comenzamos a hacer todo el seguimiento de esa relación migración-inseguridad y la FIP ha reiterado durante 2 años y seguramente en este año cuando saquemos nuestro informe reiteraremos que no existe una relación entre la migración y la inseguridad en el país. Como lo diría mi amigo Jerónimo Castillo, de repente nos sentimos como si Colombia hubiese sido Suiza y los migrantes hubieran llegado a Suiza y no hay que perder de vista, digamos, las dinámicas, como decía Zair, que vive Colombia y las dinámicas de violencia que vive Colombia y cómo, digamos, algunas de las personas venezolanas pueden, digamos, terminar también involucradas dentro de estas dinámicas, pero no todos, ojo, porque ahí empezamos como con estas generalizaciones. Me imagino que más adelante vamos a tocar, pero Sí. voy a cortar acá para darle paso al resto de compañeros. De hecho, recuérdame volver con el tema sobre la victimización, no desde la perspectiva de Sí, súper importante, no solo victimarios, sí, sino también víctimas, ¿vale? Eso es que clave. ha sido poco estudiado el tema. John, Exacto. tu visión. Sí, muchas gracias y muchas gracias por la invitación. Siendo periodista, cubriendo la migración aquí, yo voy a enfocar mis comentarios sobre, pues, básicamente el desafío de todos estos migrantes, todos estos venezolanos que están tratando de ingresar a Colombia y a otros países, salir de Venezuela, escaparse, y también los que han tenido que volver a Venezuela en medio de la pandemia. La pandemia se ha complicado mucho toda esta situación. Realmente no es el momento de estar viajando, especialmente pues la economía se ha abierto un poco más y las restricciones se han levantado de alguna forma, pero casi todo este año hemos tenido muchas restricciones que se ha complicado muchísimo el esfuerzo de los venezolanos o a ingresar a Colombia o a volver a Venezuela. Recuerden de que cuando arrancó la cuarentena en Colombia, casi todos los venezolanos aquí en Colombia, hay más o menos 2 millones de migrantes aquí. Muchos de ellos fueron los primeros en perder sus trabajos, entonces muchos se sentían muy desesperados y decidieron intentar volver a Venezuela porque decían que pues por lo menos voy a estar en familia, aunque las condiciones en Venezuela siguen siendo sumamente difíciles. Entonces, por varios meses en este año hemos visto como una migración de regreso a Venezuela. Suena paradójico porque Venezuela sigue teniendo muchísimos problemas, falta de comida, falta de combustible, la situación es cada día peor. Entonces era muy, pues, casi surrealista ver montones y montones de venezolanos caminando por las autopistas, por las carreteras, no volviendo a Suiza, volviendo a Venezuela, un sitio, una situación pues absurdo, pero también entendible, porque fueron expulsados de sus apartamentos, expulsados de sus lugares aquí en Venezuela y no han tenido opción. Entonces, por eso hemos visto una migración muy fuerte hacia la frontera. Ahora que la situación está mejorando un poquito aquí en Colombia y las restricciones y la cuarentena no está tan fuerte, ahora estamos viendo el ingreso de venezolanos de nuevo. Entonces van y vienen y
digamos, físicamente es una situación extremadamente difícil, no hay albergues, los albergues han estado cerrados por cuestiones de salud, venezolanos han muerto de frío en los páramos, venezolanos han sido violados por conductores que les han llevado, muchos están padeciendo de hambre. Entonces, es una situación sumamente difícil y podemos entrar en detalle un poco más tarde. Claro. Gracias, John. Juan, tu mirada de derechos humanos y sobre el tema de garantías, sobre todo, ¿cómo lo ves? Buenos días a todas y todos. Gracias, Zair. Yo creo que lo importante desde la lectura desde los derechos humanos y las garantías de los mismos, de la migración forzada venezolana, es partir primero de cuál es el origen y qué es lo que genera toda esta migración, ¿no? Esta migración, primero hay que definirla, que es una migración que no es una migración voluntaria por necesidad de conocer o vivir otras experiencias de vida en otros países, sino es una migración que es forzada, y lo cual hace que el venezolano se convierta, esa migración forzada venezolana, en personas con necesidad de protección internacional. Es decir, es casi asimilable, o en definitiva asimilable, a la condición de refugiado. Es decir, ¿por qué migra? No solamente está migrando por persecución política, que es la minoría de lo que podremos representar el universo de casi 5 millones de venezolanos que han tenido que migrar forzadamente de Venezuela, pero sí porque lo que acaba de decir John, no tienen acceso a necesidades, a satisfacer sus necesidades básicas, partiendo de alimentación, partiendo de salud, medicina, combustible. Hoy en día, por ejemplo, vemos el tema del gas doméstico, el uso de la combustión doméstica para poder cocinar, y tendremos que volver a la leña otra vez en Venezuela, de algo tan primitivo, pero que eso lo hace, que creo que es importante para entender las consecuencias de derechos humanos del venezolano, es que es una migración forzada, y una migración forzada que está definida incluso internacionalmente por la Organización de las Naciones Unidas, como se define como uno de los 7 países del mundo que tiene una emergencia humanitaria compleja. Esa es una emergencia humanitaria compleja, es que se combinan una serie de factores que hacen que la condición humana no tenga la capacidad de sobrevivir y supervivencia necesaria para satisfacer sus necesidades básicas. Y esas características de esta emergencia humanitaria compleja que está viviendo Venezuela se definen fundamentalmente en primer lugar, una inestabilidad política, es decir, en Venezuela no hay una institucionalidad que sea capaz de garantizar estos derechos humanos, y que por el contrario se ha constituido en el instrumento para violar derechos humanos, para generar presos políticos, para generar persecución, represión, torturas, y como lo acaba de decir el último informe del Consejo de Derechos Humanos que se presentó, la Misión Internacional Independiente para la Determinación de los Hechos, en la cual califica que las violaciones de los derechos humanos que están ocurriendo en Venezuela son delitos de lesa humanidad. Entonces, y que eso nos pone a la puerta de caracterizar qué es lo que está pasando en Venezuela. Otro elemento de la emergencia humanitaria compleja es que es un conflicto y violencia, es decir, hay un conflicto, si bien en Venezuela, que a diferencia de otros contextos de emergencias humanitarias complejas, Venezuela no tiene un conflicto armado interno, pero tiene un conflicto con una estructura desde el Estado que se ha construido para generar violencia. Es decir, desde el propio Estado, es el Estado autoritario, el Estado dictatorial que genera esa violencia y que genera esa represión. Y un tercer elemento es, por supuesto, que profundiza las desigualdades sociales, en donde hoy en día tenemos, por ejemplo, ayer acaban de hacer un nuevo aumento del salario mínimo, y el salario mínimo representa, en términos de dólares, el 2.7% de un dólar mensual, cuando los indicadores Gini y los indicadores del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, cuando hablan de pobreza por día, y el que gana menos de $1 diario está en una condición de pobreza. Imagínense todo un país sometido a una desigualdad profunda y a una carestía donde no puede satisfacer y no tiene cómo hacerlo. El poder adquisitivo está expuesto
por lo menos hasta el día de ayer, en la mayoría en $2.7 mensuales. Y por supuesto eso lleva a una pobreza subyacente que genera pues profundiza la crisis, y esto es lo que origina la migración forzada venezolana en búsqueda. Y como decía también John, el tema ahora en el contexto COVID-19, la pandemia mundial que estamos viviendo todos, en la mayoría de los países de acogida donde ha estado la migración forzada venezolana, como viven al día, del día a día, el pagadiario que llaman en algunos países, han tenido que retornar, y se proponemos, las cifras que estima Migración Colombia nos habló de casi 200.000 venezolanos que retornaron, pero igual ahora ese retorno se convierte en una revictimización, porque el Estado venezolano los considera casi como que como una pandemia biológica y tóxica, y entonces no lo dejan entrar, cierran la frontera, tienen que entrar 300 personas solamente por semana, entonces se ven obligados a entrar por las trochas, por los caminos irregulares, y son más revictimizados y tienen que ser sujetos a extorsión, y terminan siendo víctimas de esos crímenes que se dan en el contexto de la frontera, como lo son el tema de la trata de personas, vinculados al conflicto armado. Son personas que son extorsionadas, explotación laboral, reclutamiento forzado y violencia sexual. Entonces yo creo que ese es el contexto del retorno de la situación de derechos humanos en la migración forzada venezolana. Ya vamos a hablar de una de esas dinámicas y precisamente de cifras, porque mucho se habla de los que retornaron, pero fíjate que son tal vez cerca de 200.000 según Migración Colombia, y los que se quedaron, que están, los que nos hemos quedado, somos también una cifra bastante mayor. Kyle, tu mirada, sobre todo desde tu ojo experto y tus propias vivencias, que están muy vinculadas con parte de lo que mencionaba Juan, el tema de las economías oscuras, la violencia, los grupos armados y en todas esas dinámicas sobre las cuales tienes muchísima experiencia. ¿Cómo ves el tema de esta conexión entre migración y estas actividades? Sí, pues muchas gracias. Hay distintos tipos de vínculos si lo pensamos en niveles un poco más generales. Lo primero es la victimización, ¿no? Los migrantes venezolanos, obviamente, cruzando la frontera con Colombia y Venezuela, pero eso es aún más importante, o quizás también muy importante, también muy dentro de Colombia, costa pacífica, llanos orientales, Amazonía, cerca de la frontera con Panamá, son víctimas de distintos tipos de crímenes llevados a cabo por los grupos armados ilegales. Eso, como Juan acaba de mencionar, la extorsión, obviamente la amenaza es supremamente común, y el homicidio, de hecho, en algunos lugares como incluso Catatumbo o Arauca, o en otras partes en el suroccidente de Colombia, es bastante común que uno encuentre que migrantes venezolanos terminan siendo víctimas de homicidio por distintas razones. Una de esas razones es la limpieza social. Desafortunadamente, uno de los problemas vinculados con la xenofobia es que algunos actores armados básicamente han visto a la población venezolana como una población que hay que, pues como se dice en Colombia, hay que limpiar, por así decirlo. Es decir, sacarlos de las comunidades para tratar de ganar algo de apoyo de las comunidades, aunque no siempre funciona. Pero eso es, digamos, el primer parte. Yo quiero también rescatar algo que mencionó Juan también, es el reclutamiento. Los grupos armados ven en los venezolanos unos reclutos una presa fácil. Gente que está llevada, no tiene nada, no tiene a veces ni vínculos ya con su familia en Venezuela, no tiene vínculos con una familia en Colombia muchas veces, otras veces sí. Obviamente hay mucha variación ahí, pero los ven como una buena fuente de lo que aquí terriblemente se llama carne de cañón. Es decir, quieren incorporar venezolanos que están cruzando la frontera o caminando por las carreteras o viviendo en pueblos en medio de la nada, en las filas, porque simplemente se necesita gente y esto para los grupos armados se ven como los más fáciles de reclutar. Hay un problema para los grupos en que, pues, los venezolanos, como mencionaron, no tienen conflicto armado, entonces no tienen la experiencia de que es participar en un conflicto. Entonces, por eso muchas veces
los venezolanos para los grupos no son personas que pueden aportar al grupo, sino están para ahí para pelear y para morir. O sea, es el peor tipo de reclutamiento, porque para muchos de esos grupos no hay un beneficio más allá. Pero además los grupos aprovechan y hacen promesas. En Arauca, por ejemplo, se escucha de que el ELN, la disidencia de las FARC, hace promesas de apoyar a su familia dentro de Venezuela si se incorpora al grupo armado. Obviamente estos grupos en la frontera operan dentro de Venezuela, entonces muchas veces un inmigrante que termina siendo reclutado vuelve a Venezuela a actuar, porque ahí están los campamentos grandes y el accionar de muchos de esos grupos, entonces termina como en una peor situación dentro de Venezuela quizás de lo que ya estaba. Entonces, obviamente el reclutamiento es un tema y lo hemos visto, y insisto de nuevo, en Chocó, en Cauca, en Nariño, en Guaviare, en Putumayo, o sea, lugares muy lejos de la frontera. Eso yo creo que hay que empezar a ir como rompiendo un poco la idea de que todo pasa en la frontera, porque pues sí, mucho pasa en la frontera, eso lo tenemos todos bien claro, pero también está empezando a pasar en otras partes del país. Y finalmente yo creo que uno de los temas es la extrema vulnerabilidad de los migrantes venezolanos también nos hace un poco presa fácil para participar en economías ilegales. Uno encuentra en cada tumbo, obviamente, se habla mucho de los raspachines, que son venezolanos, tráfico de combustible, también en la frontera. Lo encuentras en ciertos sitios también, como digo, cerca de otras fronteras, pero eso está muy vinculado un poco a la dinámica del reclutamiento en general. Es que la vulnerabilidad tan extrema en que viven los migrantes los hace cierto presa fácil. Creo que sí, con eso cierro para profundizar más adelante con otros temas. Gracias, Kyle. Bueno, fíjense que hay una coincidencia entre cada una de las intervenciones. Creo que muy útiles todas. Juan ha colocado esto en contexto, ¿no? Los venezolanos vienen huyendo de una realidad y se topan con otra. Se topan con otra en la cual son insertados por la fuerza de los hechos y además una realidad que tiene que ver a veces con grupos armados y violencia, respecto de la cual, como dijo Kyle, no tenemos experiencia alguna. Los venezolanos hemos tenido, si se quiere, muchos años de paz respecto de esas dinámicas de grupos armados, pero no respecto de la violencia estatal, que es justamente lo que se ha venido instalando. Entonces, veo dos situaciones. Primero, el tema de la victimización, que quería tocarlo con María. Estamos siendo presas, los venezolanos, de las dinámicas de violencia que están en Colombia, pero hay el papel del Estado. Quisiera que abordáramos un poco ese tema. ¿Qué puede hacer el Estado? ¿Qué está haciendo el Estado? ¿Cuáles son los actores estatales, institucionales que deben involucrarse con esto? ¿Cuáles pueden ser algunas de las soluciones y el tratamiento sobre eso? Yo veía que, por ejemplo, John ha escrito mucho sobre economías oscuras, sobre todo el tema del contrabando de gasolina, que ahora es al revés. ¿Qué ha ocurrido con los venezolanos que vivían de eso? ¿Cómo mutó ese negocio? ¿Qué está ocurriendo en este momento con ellos? Y en el contexto del tema de derechos humanos, ¿cuáles son las carencias que están viviendo miles de personas que estaban insertadas en el tema del tráfico de gasolina? ¿Cómo lo ves, John? Mira, la situación del combustible es muy raro porque ahora con la escasez de combustible en Colombia, por ejemplo, en Cúcuta ya casi no hay contrabando de gasolina porque no está entrando mucho combustible de Venezuela simplemente porque no hay. Y ahora es paradójico porque ahora en Cúcuta, donde los pimpineros eran los que surtían los carros y vehículos en Cúcuta, ahora hay como 50 nuevos bombas, gasolineras legales. Pero digamos, eso además, o sea, aunque ese negocio está muy disminuido hoy día, hay muchos otros negocios
ilegales, donde, como dice Kyle, los venezolanos es gente muy expuesta, es gente muy pobre, y es gente muy disponible para meterse en tráfico de drogas, de ser raspachines. Es muy difícil y Kyle conoce el tema mejor que yo, pero digamos, como dice Kyle, son presas fáciles. María, tú que tienes tanta experiencia en el tema de la mirada desde el sistema penal, ¿cuál ha sido el papel del sistema penal? Sí, pero mira, yo quería puntualizar algunas cosas. Son muchas preguntas las que hiciste para este bloque, pero voy a intentar hacer un par de ideas. Y tiene que ver, uno, Juan, digamos, nos pone en contexto cuáles son esas motivaciones o esos elementos que hacen que una persona migre. Es verdad, uno tendría que ir hacia atrás y decir, bueno, ¿qué es lo que hace que estas personas estén migrando? ¿Qué condiciones los llevan a migrar? Y como él bien lo explicó, ¿cuál es el contexto de Venezuela? También es importante saber cuál es el contexto de esas sociedades que reciben a la migración. Y ahí, digamos, tiene que ver con a dónde llegan, por ejemplo, las poblaciones venezolanas, sabiendo que, digamos, pues esto no es nuevo, todos sabemos de las diferentes olas, de la relación histórica que tiene Colombia con Venezuela, digamos, si uno mira pues toda la frontera, nosotros hace poco terminamos un estudio sobre, pues apoyamos a diseñar planes integrales de seguridad y convivencia ciudadana en 8 municipios de Colombia, donde había 5 fronteras y Kyle nombraba, digamos, la importancia, por ejemplo, de otros municipios que no necesariamente fueran frontera. Estuvimos en Santa Marta, Quibdó y Florencia, que eran, pues digamos, unos lugares de pronto de tránsito. Pero, y ahí, digamos, sobre todo en los municipios frontera, digamos, las poblaciones con las que conversamos, pues nombran esa relación histórica, nombran cómo dentro de cada familia tienen relaciones familiares con Venezuela, donde uno puede observar, digamos, unos mecanismos de solidaridad diferente a lo que ocurre en el resto de las zonas del país, de esa solidaridad. Pero vale la pena también pensar en, digamos, cómo es esta sociedad colombiana. Que si bien, digamos, en estas épocas de globalización no difieren de otros países, pero yo sí creo que aquí hay un elemento muy importante cultural y tiene que ver con la hiperindividualización que hay en Colombia. Yo entiendo, y no lo voy a desconocer, evidentemente hay pues un aprovechamiento seguramente del crimen organizado para incorporar personas venezolanas a sus actividades, que además pues también victimizan, etcétera, pero yo llamaría la atención, si solamente ponemos el foco, digamos, en el crimen organizado, perdemos de vista un montón de elementos donde uno debería poner el ojo y donde uno debería exigir desarrollos de política pública precisamente para no profundizar en las vulnerabilidades de los venezolanos. Y algo muy importante también en esa cultura, ¿no? Ustedes van a cualquier municipio de Colombia, sobre todo, digamos, los que han sido golpeados por la violencia, y cuando uno llega a esos municipios hay un exacerbado miedo hacia el otro. El otro siempre es el usurpador, el otro siempre es el que llegó con la violencia a este municipio. Es decir, nosotros en Colombia no somos capaces de enfrentar nuestros propios problemas y hacernos cargo de nuestros propios problemas. Siempre los desplazamos hacia otros. Entonces, independientemente de quién sea la persona, nosotros vamos, yo creería, y voy a decir algo así como, las personas venezolanas hacen parte ahora del bulto que tenemos de los sospechosos de siempre. En Colombia los sospechosos siempre son los jóvenes. En Colombia los sospechosos siempre son de pronto las zonas que han estado afectadas por el conflicto, entonces donde terminas criminalizando toda la población porque ha sido una zona guerrillera, etcétera. Entonces yo creería que si bien hay que ser conscientes y digamos, tener conciencia de esa violencia que se genera por el organizados, cuando pones el lente ahí pierdes de vista, digamos, todos los factores que se asocian a la profundización de las vulnerabilidades. Tiene que ver con lo cultural también, tiene que ver con los discursos institucionales que se han arraigado desde 2018. Es decir,
que pongamos a los venezolanos como los victimarios y los que generan delitos en Colombia, no pasó ayer con Claudia López, con la alcaldesa. Viene desde el 2018 arraigándose una serie de discursos institucionales donde supuestamente en Colombia pues no pasaba nada y de repente llegaron los venezolanos son más violentos, los venezolanos cometen mayores delitos, los venezolanos cuando roban lo hacen con armas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que para poder hacer el análisis y exigir realmente esa política pública tienes que mirar los diferentes aspectos. Si nos quedamos solamente con el crimen organizado, perdemos de vista la responsabilidad que tenemos como sociedad receptora nosotros desde Colombia y la responsabilidad del Estado. Y aquí para ya terminar y dar paso a mis compañeros, digamos, la responsabilidad del Estado, digamos, ahí hay una poca coordinación y esto le pasa a Colombia en cualquier tema que veas. Colombia, el gobierno nacional, genera unas políticas, frente a migración generó un COMPES en el 2018, pero lo que hace es muy bonito. Nosotros para generar normas y discursos somos perfectos, pero a la hora de aterrizarlo, por ejemplo, a lo local, tenemos graves problemas. ¿Por qué? Porque el gobierno nacional dispone las leyes o las políticas, o en este caso el COMPES, pero son las entidades territoriales quienes tienen que responder frente a ese fenómeno. Y ahí, digamos, viene lo complicado porque hay muchas entidades territoriales que no cuentan con la capacidad ni humana, ni técnica, ni financiera para dar respuestas a diferentes fenómenos. Entonces, creo que la cosa viene a ser mucho más compleja cuando dices, bueno, ¿qué está haciendo el Estado por, digamos, atender la población y estas vulnerabilidades? Lo intenta, pero al final esto recae en las entidades territoriales quienes no tienen la capacidad completa para atender los diferentes fenómenos, incluyendo, digamos, las necesidades también de la población colombiana. Gracias, Diana María. Muy interesante tu análisis. Y sí, ciertamente hay una inmensa responsabilidad, sobre todo de las regiones. Cómo ponen en práctica las políticas públicas que vienen desde el nivel central, con las carencias que ya tienen. Y esa mirada es muy importante tenerla en cuenta, sobre todo porque la gran mayoría de tenemos la gran mayoría de la población en regiones apartadas y que requieren, y que las políticas de integración no han sido correctamente aplicadas porque a veces ni siquiera las hay. Quisiera volver sobre el tema y me interesaría mucho, Juan, y tomando un poco, viene diciendo María sobre el tema de políticas públicas, también ver la mirada desde el ámbito internacional. Es decir, esto tendría que obedecer a una política regional. No podría ser que, me parece que la fuga de venezolanos que se está produciendo, y lo hemos vivido, por ejemplo, en el sistema de Quito, ha generado que los países tengan diferentes políticas públicas de acogida. Y esto ha producido una suerte de tapón en Colombia que impide el desplazamiento que se había producido inicialmente hacia el sur y ha generado que haya tratamiento disímil desde lo normativo, desde la posibilidad de oportunidades y de inserción, desde todos los ámbitos educativos, etc. ¿Cómo crees tú que puede ser abordada desde una perspectiva más regional que permita que no se produzcan esas relaciones tan disímiles como las de Colombia con el resto de los países vecinos? Sí, Zair, yo creo que ese es un punto importante, ¿no? Es decir, uno podría decir que ha habido algún tipo de respuesta en dos sentidos, en lo político y en tratar de dar una respuesta de alguna manera regional, como tú lo señalas muy bien, que es el Acuerdo de Quito. El Acuerdo de Quito es una reunión regional de las entidades de migración y regularización de la situación de la migración forzada venezolana en la región latinoamericana específicamente, ¿no? Y que tiene participación incluso de algunos países de Europa, pero que fundamentalmente es para adaptar. Y tal como tú lo indicas, es decir, lamentablemente a mí de nada me sirve que digan que Maduro es un dictador, que es un autoritario, que es un régimen totalitario, cuando las secuelas de esa situación que se describe y que se califica políticamente, luego no es admitida en consideración humanitaria en los países de acogida. Entonces vemos que entonces nos ponen restricciones, ponen visa, o sea, las condiciones de la migración venezolana, vemos que incluso en movilidad, personas que se movilizan por tierra porque son personas jóvenes pobres en su condición de pobreza, no tienen para pagar un transporte, no tienen para pagar un pasaje aéreo,
sino que son una migración de pobreza, de juventud y pobreza, y hoy en día casi que, de acuerdo a las estadísticas, son 50% mujeres y 50% hombres, con niños, y se les ponen restricciones que al punto de que, por ejemplo, una migración que se movilizó a pie de Colombia a Perú, resulta que recibió una visa, y además lo irónico también es el nombre que le ponen a las visas, por ejemplo, a las visas que le ponen a la migración venezolana. En Chile le pusieron el nombre de la visa humanitaria, en Perú le pusieron el nombre de la visa por la democracia. Entonces creo que el tema panfletario no ayuda a corregir esas asimetrías en términos de la acogida de una población que tiene unas condiciones humanitarias complejas que está yendo a esos países. Y yo creo que eso es algo que hay que corregir y que hay que construir no solo un discurso de señalar de autoritario y dictador a Maduro, sino un discurso de construir cómo proteger al ser humano, a las personas migrantes forzadas venezolanas que llegan a esos países. Y creo que ese es el gran desafío que hay que incidir y que hay que buscar para la población migrante forzada venezolana. Sí, totalmente de acuerdo. Hay que tratar de armonizar. El tema de la ausencia de armonía ha generado graves problemas. Quiero referirme, Kyle, tú en un artículo reciente de que escribiste sobre la violencia en Tumaco, y esto nos ayudaría a desmitificar un poco el tema de la violencia desde las ciudades donde vivimos muchos de los que estamos en Colombia. A veces lo que ocurre en lugares alejados nos parece como poco cercano, no nos parece una situación que nos involucre. Y tú decías, primero hay que superar la idea que lo que pasa es que criminales matan a otros criminales y por ende no merecen protección, expresabas en un artículo. Esta idea me parece fabulosa, muy interesante, porque desde los lugares donde se hace política pública, desde las grandes ciudades, estos asuntos se ven como muy lejanos, y estas muertes, y has mencionado el tema de los venezolanos víctimas, además del homicidio, que es algo fundamental y al cual yo le he venido haciendo particular seguimiento, existe también una suerte de estigmatización de que se trata de muertes entre criminales. Y eso deja de darle visibilidad y le resta importancia al resto de la población. Y eso hay que ponerlo en el tapete. Desde mi perspectiva, hay que verificar, esto primero no es así, no está verificado que sea criminales matando criminales, sino que además son seres humanos que están muriendo producto de migrantes en unas situaciones en las cuales no se habían visto envueltos antes. Me gustaría que profundizaras un poco sobre esa idea. Sí, claro. Pues esa idea, de hecho, va más allá del contexto de Tumaco. Es bastante común también en los discursos de las autoridades y desde hace mucho tiempo, en que cuando hay un muerto o un asesinato, especialmente en las ciudades, se habla de que es un ajuste de cuentas, digamos, es el resultado de la lucha del control del barrio por el microtráfico o la lucha por el control de criminalidad. Es decir, muchos muertos en Colombia, según las autoridades, sin saber realmente del caso, es porque son criminales. Y obviamente eso pasa y es muy vinculado con lo que decía María, con los venezolanos, en que pues tenemos según la visión de la sociedad, ¿no? Un nuevo grupo de criminales que entran a las ciudades a cometer crímenes, a afectar la población colombiana y por ende cuando se mueren, se crea la idea legitimadora de esa muerte, incluso especialmente cuando es un venezolano, de que se murió por algo. Eso es un parte ya hasta cierto punto, no sé si diría cultural, pero es una parte de la visión colombiana muy fuerte de entender y convivir con la muerte tan común. En el caso de los venezolanos es igual, les aplica la misma dinámica, pero con el factor que lo empeora, que es la xenofobia y la agorafobia realmente, porque creo que el tema es más, en Colombia no quieren venezolanos pobres, no es un tema de venezolanos pobres. Sí, exacto. Y incluso no quieren colombianos pobres. O sea, eso no. También crimen, pobreza igual a crimen. Sí, claro, exactamente. Eso y desafortunadamente desde la Academia de Sociedad Civil necesitamos ayudar un poco más en romper esa idea. Y yo creo que con los venezolanos más que todo. Porque hay, en la prensa se hay un montón, todas las historias de los criminales venezolanos
y todos los grupos de grupos criminales compuestos por venezolanos, o un grupo con el ladrón es venezolano, pero eso se empata con esa idea un poco, esto va a sonar bien tenaz, pero de la buena muerte. Cuando yo hablaba, por ejemplo, de la limpieza social, que es limpiar los indeseables por la violencia de la sociedad colombiana, a eso me refiero. Y hay una idea que yo quisiera también mencionar muy rápido, es que eso de limpieza social, de la buena muerte, no sé qué, se habla mucho en las zonas donde yo trabajo, en las zonas de conflicto y eso, pero también ocurre en las ciudades. La limpieza social ocurre en el sur de Bogotá, eso ocurre bastante, y también en el oriente de Bogotá, ocurre en Cali, ocurre en Medellín, ocurre en Santa Marta, lugares donde llegan venezolanos en la búsqueda de cualquier manera de sobrevivir, y de una están tildados de criminales porque son venezolanos, y eso de por sí aumenta su riesgo de no solamente sufrir ese tipo de amenazas y ese tipo de violencia, sino que esa violencia sea vista por lo menos una parte de la sociedad como algo justificable. Entonces eso empeora porque no se hacen investigaciones, si se hace lo deja ahí, pues hay un tema de impunidad fuerte en Colombia, pero digamos, toda la mala respuesta del Estado, que yo creo que va más allá de falta de capacidad, en algunos lugares es completamente xenofóbico y agorafóbico. Eso se justifica un poco más por esa idea de la buena muerte y que el venezolano es criminal y es que son unos criminales matando a otros. Ese tipo de dinámicas de la no respuesta o respuesta insuficiente se legitiman. Y ahí es otro obstáculo para superarlos. Creo que eso Imagina, me llama mucho la atención lo que dices. Yo investigué crímenes de Estado en Venezuela y ese concepto de la buena muerte y de la limpieza social es lo que generó en Venezuela la Operación para la Liberación del Pueblo, la OLP, y la creación de la FAES. Es decir, que muchos de esos venezolanos que vienen huyendo de esa persecución estatal que los estigmatiza por pobres, como dice María, por pobre delincuente, que es muy, muy venezolano también, no solo colombiano, y que los persigue a través de organismos de seguridad de Estado, financiados por el Estado, muy bien armados y entrenados solo para generar muerte, y se consiguen ahora esta nueva dinámica, pero a partir de las mismas, de algunas sociedades de acogida. Quiero referirme en este momento a algo que dice la profesora Ligia Bolívar, que me parece bien interesante y tenemos años luchando por este tema, que es que ella indica que los venezolanos debemos dejar de referirnos a nosotros mismos como población migrante. Según plantea, somos refugiados y hay que visibilizar que más del 99% de ellos no son como tales por los estados, bien sea porque hay resistencias y demoras en el procedimiento, porque simplemente no hay acceso al procedimiento. Eso es absolutamente cierto, es algo que venimos reclamando. Colombia institucionalmente tiene una poca infraestructura para dar respuesta a la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, y por ende se ha retardado o no hay un procedimiento expedito que permita que dé esta respuesta. Quiero hablar con John, hay una pregunta para John, y la voy a empatar con algo que leí de él en la revista Times, que me pareció muy interesante. Además, el título era ¿Piensas que la política es mala en los Estados Unidos? Bienvenido a Venezuela. Y te preguntan, ¿cuál ha sido la historia en lo personal que te haya impactado mucho, que tenga que ver con la migración? Pero ya que estuviste en Venezuela haciendo ese artículo, esa convivencia con los venezolanos que en ese momento protestaban, que pedían indicaciones democráticas, que pedían libertades públicas, ¿cómo lo viste? ¿Cuál fue tu percepción de la gente? Ese contacto con la gente, de ese venezolano que desea mejor calidad de vida y que desea libertad. No, mira, Said, he viajado mucho a Venezuela por los últimos 20 años y últimamente en cada año la situación es peor y uno ve pues mucho más escasez de todo y mucho más rabia contra el gobierno, y por eso hemos visto toda esa inundación de refugiados hacia Colombia y todo el resto de Sudamérica. Pero mira un punto, volviendo al tema del crimen y la estigmatización, debemos tener en cuenta de que la tasa de criminalidad de los refugiados venezolanos es bajita, es más bajo que lo promedio en Colombia. Entonces,
todos esos comentarios de que son los venezolanos que tienen la responsabilidad por auges en el crimen en la ciudad de Bogotá y otros sitios es completamente falso. Entonces, y en cuanto a, no sé, en cuanto a historias, simplemente para volver al tema de las dificultades de los refugiados saliendo de Venezuela o regresando, les cuento una historia. Encontré en Cúcuta un señor que se llama Jackson Alvarado, un venezolano que estaba trabajando en Lima, Perú, trabajaba haciendo muebles, y llegó la pandemia y perdió su trabajo. Entonces salió con su familia, con su esposa, y también tenía un hijo de 6 meses. Y arrancó saliendo de Lima caminando. Y por el tema de la pandemia, y los conductores no quieren llevarte porque tienen temor del contagio, el paso de Lima a Cúcuta, eso es como 3,500 kilómetros. Jackson y su familia caminó casi todos los 3,500 kilómetros. Recibieron como 3 enviones, 3 jalones en camiones en todo este tramo. Duraron 3 meses llegando a Cúcuta. Su niño, su infante tenía 6 meses y, o sea, recibió tanto sol que, o sea, era muy moreno porque estaba en el sol todo el día, ¿no? Entonces, ellos llegaron a la frontera porque estaban tratando de volver a Venezuela. Llegan a la frontera a Cúcuta, y por todos estos problemas estatales y las contradicciones en las políticas, no hay como albergues para venezolanos en la frontera. Hay un cuello de botella. Hay muchos venezolanos durmiendo casi por debajo del puente Simón Bolívar porque el gobierno colombiano no quiere permitir albergues por el tema del coronavirus. Y claro que hay razón de que pueden ser puntos de contagio, pero terminamos con campos de refugiados de hecho, que son condiciones lamentables, o sea, gente viviendo bajo plásticos al lado del puente Simón Bolívar, y también por el hecho de que Nicolás Maduro solo está dejando unos 300 venezolanos cruzar la frontera cada 2 días. Cuando yo estuve en Cúcuta, hubo miles de venezolanos esperando al lado del puente para cruzar. Entonces, eso es simplemente para darles una idea de qué tan difícil es para esa población y cómo deberíamos extender la mano en lugar de pintarlos como criminales o como desechables, que es terrible. Gracias. Y María, un poco refiriéndonos a lo que dice John y además conectándolo con alguna pregunta que nos llega sobre cuáles serían las políticas públicas, digamos, urgentes, ¿cómo podemos, además de la política pública, combatir ese discurso? Combatir qué cosas podemos hacer todos, para combatir ese discurso de estigmatización y tratar de eliminarlo, suprimirlo. Has hablado de las raíces históricas y de todo lo que nos une. Yo lo he visto. Aquí el tema de la binacionalidad, yo que soy del centro del país, no la comprendía hasta estar en frontera. Somos casi que la misma cosa. Hay familias de un lado y de otro y son pendulares, tienen además una comprensión de su propia realidad muy profunda. Es como un poco más confiar en la gente que en el discurso político. ¿Cómo lo ves? Pues mira, yo creería, digamos, frente al tema de la criminalidad, además de ser falso, porque nosotros pues hemos corrido modelos estadísticos, hemos pues tanto cuantitativa como cualitativamente hemos comprobado que no hay una relación. Además de ser falso, John, es peligroso, porque fíjate que cuando insistes tanto en esa relación, los mecanismos del sistema penal van a estar dirigidos en la persecución de esa población. Y entonces vas a empezar a aumentar las capturas, por ejemplo, de la población venezolana para poder comprobar que efectivamente hay una relación. Entonces, es muy peligroso, digamos, insistir en esa relación. Frente a esto, ¿qué se podría hacer? En el COMPES es clarísimo que debería haber una mesa de estudio interinstitucional para hacer un seguimiento, digamos, de esa relación criminalidad. Eso no pasa.
en la medida en que realmente analices, y Kyle lo decía con los homicidios en Colombia los volvimos homogéneos y todos salen del crimen organizado, cuando eso no es verdad, y los invito, digamos, a revisar nuestros análisis sobre homicidios, porque no es verdad que el 100% o gran parte de los homicidios sean por crimen organizado. Tenemos altas tasas de impunidad en el país y de poco esclarecimiento, por lo tanto no sabemos de dónde vienen esos homicidios. Es decir, deberíamos tener una claridad en la información y ser muy juiciosos y muy éticos y muy en el seguimiento, digamos, de tanto victimarios como víctimas. Alguien ponía aquí que habían sido expulsados y ni siquiera habían tenido derecho pues, a la presunción de inocencia ni a nada. O sea, aquí también hay un discurso ahora, y perdón que me va a salir un poco, pero hay un discurso, es que no capturamos venezolanos, pero entonces los dejaron libres porque no los podemos individualizar ni identificar. Eso es mentira. Eso es mentira, eso es más un error de la policía judicial, de quien investiga y de quien debería hacer el proceso de individualización e identificación, que de los jueces, etcétera. Entonces, digamos, frente al tema del crimen deberíamos ser transparentes con la información y hacer un seguimiento muy juicioso, digamos, de cuál es ese comportamiento para empezar a romper con esos discursos que están institucionalizados y que además, digamos, se transmiten a través de los medios de comunicación masivos que han estado, digamos, poniendo el dedo en la llaga. Yo creo que hay que también poner responsabilidad aquí en otro ámbito que no lo hemos nombrado, y es el sector privado. Digamos, acá hay una estigmatización hacia los venezolanos por el tema económico, y es el usurpador. Él viene a robarme el trabajo porque es mano de obra más barata, entonces por eso lo contratan, me están quitando a mí el empleo como colombiano. Eso, es decir, la discusión no es si son venezolanos o no, la discusión es como cuál es la responsabilidad del sector privado, del empresario que contrata y que además profundiza, digamos, en las condiciones paupérrimas laborales que hay en muchas zonas del país. Entonces, digamos, aquí hay una responsabilidad de ese sector privado que tampoco nadie está llamando la atención. Nos quedamos en que nos roban el trabajo, pero nadie está profundizando, digamos, en las condiciones laborales y en hacer responsables a los empresarios que, digamos, profundizan en esas brechas. Yo creería que hay, si bien, digamos, falta una respuesta humanitaria más contundente, yo creo que se han hecho algunos esfuerzos, pero digamos, esas respuestas que tienen que existir son muy a corto plazo y a veces perdemos también el mediano y el largo plazo, digamos, de las estrategias. Frente al tema de integración hay que tener mucho cuidado, porque pasa también con otro tipo de políticas, y es lo que haces es, en lugar de integrar, lo que haces es segmentar, ¿no? Entonces a veces hay que tener mucho cuidado cuando uno diseña estrategias hacia un grupo específico, porque lo que terminas es haciendo el efecto contrario, que es segregar y no integrar. Entonces, por ejemplo, tú no deberías, y eso le pasa a las personas en Colombia que son víctimas de desplazamiento forzado, generas unas viviendas de interés prioritario, de interés social, y lo que haces es guetizarlas. Entonces hay que tener mucho cuidado con las políticas y las estrategias de integración para no terminar segregando y no terminar, digamos, yo me imagino que todos, y Kyle, que visitas muchos municipios de Colombia, como digamos estas viviendas de interés prioritario, entonces terminan siendo las ollas y revictimizas nuevamente a la población. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que revisar también, digamos, las metas operativas que tiene la Policía Nacional, y hay que definitivamente insistir en promover esos imaginarios, digamos, de aceptación y hacer un contrarrelato, digamos, a este discurso que cada vez que se intensifica, ¿no? Tiene como, es permanente, pero tiene unos picos, digamos, de esa relación del otro como usurpador, por decir algunas. Así es. Ya va, desgraciadamente vamos terminando. En poquitos minutos, Juan, antes de darle la palabra, quisiera un poco una mirada en positivo. ¿Qué crees que puede hacer, además, la sociedad civil desde la perspectiva de protección de derechos fundamentales de la población refugiada, como bien dice la profesora Ligia? Gracias, Air. Yo creo que en positivo, a pesar de todas las dificultades, y además porque la migración forzada venezolana, y como bien dice Ligia, nosotros somos personas con necesidad de protección internacional, en su gran mayoría, que creo que eso es lo primero que hay que como reconocer
y entender cuál es el origen y la característica de la migración forzada venezolana, que es una migración que es refugiada fundamentalmente porque huye unas necesidades y que tiene que ver con el acuerdo, con la Declaración de Cartagena, casualmente suscrita acá en Colombia. Creo que ha habido dos respuestas positivas que yo considero que es importante tener en cuenta también, por lo menos en Colombia como país de acogida. Una, desde el punto de vista de las universidades. Las universidades han empezado a responder a crear clínicas jurídicas especializadas para atender a los refugiados, a la migración forzada venezolana. En segundo lugar, creo que en general ha habido una disposición a reconocer la capacidad productiva y de emprendimiento del venezolano en muchos sectores. Por ejemplo, lo reconoció la Federación de Cafeteros el año pasado en términos de la recolección del café, el aporte que hizo la migración venezolana, la migración forzada venezolana, ciertos sectores de tecnología y de emprendimiento. Yo creo que por ahí va, y eso hay que fortalecerlo, hay que incentivarlo, y quisiera también como un poco también como entender estas dimensiones de lo positivo, en el sentido de que genera futuro, y además también, como lo conocen los sociólogos, el tema del bono demográfico que aporta el venezolano por la condición de juventud, ¿no? Y eso también es importante entender. Sí, gracias. Yo creo que además, a pesar de todas las observaciones que hemos hecho, uno de los grandes aciertos que ha tenido Colombia es la inserción en la educación de los niños migrantes. La gran mayoría de los niños migrantes se encuentran en la educación pública sin ningún requisito. Hay cosas que todavía estamos trabajando para tratar de solucionar con institucionalidad formal, pero la acogida ha sido inmensa y ha habido un esfuerzo institucional visible allí. Yo creo que son los colombianos del mañana. Definitivamente se han percatado que son los colombianos del mañana. Kyle, tu cierre a manera de conclusión, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves? ¿Qué hay de positivo o qué podríamos, qué hay por hacer y si se está haciendo finalmente? Sí, no, pues de positivo, aunque pues mencionamos muchos problemas de la respuesta, yo creo que hay que ver que la actitud del gobierno colombiano frente al fenómeno es bastante positiva comparada con otros países con problemas de migración semejantes, como lo que ocurre en Europa, el sur de Europa, por lo menos. Por lo menos hay una clara actitud de buscar alguna forma, aunque digo, no es perfecto, pero es mucho más positivo de lo que se ve en otros aspectos y otros lugares del mundo. Dos, yo veo que a pesar de que hablamos mucho de la xenofobia, y la estigmatización, lo que mencionaba María, hay muchos lazos de solidaridad, hay muchas, especialmente en la frontera, pero yo creo que están también llegando un poco cada vez más a otras partes de Colombia. He estado en el occidente del país donde se habla bastante positivamente de solidaridad con venezolanos a pesar de los problemas de los lugares que existen ahí, como hay algo positivo ahí. Yo también mencionaría, pues iba a mencionar el caso de la educación. Pero agregaría el tema de los niños nacidos de parejas venezolanas en Colombia reciben de una nacionalidad. Eso es un respecto a un derecho humano básico, que es una nacionalidad, y lo tomamos tan por sentado que cuando hay lugares en el mundo donde la gente no tiene derecho a una nacionalidad, y especialmente gente migrante, más que todo. So, hay positivos ahí. Yo creo que para generar más positivismo de trabajo va a ser con las autoridades y con los medios. Es muy difícil mantener estas cosas positivas y que cojan su propia inercia a través del tiempo en el largo plazo y no se generen resistencias de esa positividad. Si no hacemos un trabajo muy fuerte con medios y incluso las instituciones sobre discursos de estigmatización, sobre lo que pasa dentro de Venezuela, creo que también es clave, pero sí, sin duda hay positivos, aunque a veces uno siente que hay que buscarlas, cuesta mucho buscarlas. Gracias, Kai. Sí, definitivamente. Bueno, nos quedan ahí algunas preguntas. Transmitir la palabra a Dafne para el cierre. Se nos acabó el tiempo y creo que daría para otra actividad similar, porque hay mucha materia que seguir tocando respecto de este tema. Gracias a todos por su participación. Yo por los momentos me quedo aquí a la expectativa del cierre con Dafne. Gracias.
Bueno, muchísimas gracias a todos. Creo que apenas tocamos el 0,01% de todo lo que quisiéramos conversar sobre el tema. Esto realmente da para una mesa de trabajo con expertos y con público, porque las preguntas de la gente realmente, las preguntas de todos ustedes, apreciados participantes, son realmente las que van marcando una posible agenda para la migración venezolana. Y eso es lo que va a terminar siendo la conclusión de este grupo de conversatorios. Queremos contarles para los que no lo saben que nosotros vamos a hacer con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer un ebook que no solamente va a recoger las memorias de estas conversaciones, sino que también como conclusión va a plantear una agenda em, que oriente, esperamos nosotros que oriente tanto la investigación como la decisión de política pública, como las conversaciones de influencia entre gente inteligente, como los presupuestos, como la búsqueda de las ONGs y de todos los activistas, pues nosotros queremos aportar ese granito de arena, una agenda que resuma los elementos clave y por eso hemos sido muy cuidadosos en invitar expertos independientes que puedan poner sobre la mesa los temas que de pronto no se están diciendo con toda honestidad o no se están discutiendo con suficiencia desde lo público. Entonces, pues no me queda más nada que agradecerles e invitarlos al próximo conversatorio, que es el próximo jueves, y es muy importante el tema porque es sobre los niños y adolescentes migrantes. Es decir, va a haber un espacio donde obviamente vamos a volver sobre la recurrencia del tema de la victimización y del uso pues, y abuso de los niños y adolescentes, pero también es muy importante que miremos la perspectiva futura. Yo quiero cerrar diciéndoles que desde Ávila Monserrate, desde la Fundación Konrad Adenauer y desde el proyecto Migración Venezuela, el Grupo Semana, estamos muy agradecidos por su participación y quisiéramos que eso que Bauman llamó en una de sus publicaciones, extraños llamando a la puerta, deje de ser así y que podamos realmente decirnos hermanos, vecinos, colegas, amigos, co-creadores, latinoamericanos, llamando a la puerta para tomar un tinto. Así que pues muchas gracias, que tengan un maravilloso día. Gracias, John, por contarnos tu experiencia particular, por esa indagatoria que haces sobre Venezuela. María, muchas gracias por tu análisis técnico. Kyle, muchas gracias por contarnos tantas cosas que además queremos como saber más sobre todo eso que investigas, te leemos y te seguimos con mucho cuidado. Juan, que es pues hermano del Ávila Monserrate, muchas gracias también y a todos que tengan un gran día. Muchas gracias, que estén bien. Gracias, que les vaya Chao. bien. Gracias. Adiós. Gracias. Chao.